ciencia. Una de ellas son los perjuicios para la salud. Hay mucha gente que cree que generan perjuicios a la salud al ser ingeridos, o que existe un riesgo de que esos transgenes que se insertaron en los organismos, al ser ingeridos por ejemplo, nosotros, nos pasen esa información a nosotros y generen una modificación en nuestro genoma. Nada de eso ha sucedido en todos estos años que venimos consumiendo transgénicos, y no hay evidencia de que eso pueda suceder. Es decir, no hay evidencia de que puedan generar daños en el organismo per se. Pero sí hay mucha evidencia que muestra que el uso de transgénicos que son resistentes a algunos herbicidas o plaguicidas hacen que los productores apliquen en exceso y de forma desmedida estos productos a lo que ese cultivo es tolerante. Y entonces sí, eso genera restos de esos pesticidas en los alimentos, y eso sí nos afecta. Sí genera contaminación de cursos de agua, y eso sí nos afecta. Sí genera contaminación de suelo. Sí genera lesiones en la gente que vive cerca de los campos donde se están cultivando, porque las aplicaciones no se hacen de la forma adecuada, y muchas veces esa gente termina respirando, ingiriendo, inhalando o tomando a través del agua restos de esos pesticidas, y afectan, son productos químicos que afectan a la salud. También hay otra línea argumentativa en relación a cómo se desbalancean los ecosistemas, y en ese sentido sí hay evidencia, y sí nosotros vimos muchas de los efectos que puede tener eliminar eslabones de cadenas tróficas o generar como desbalances en alguno de esos eslabones de las cadenas. Y sí es verdad que la autorización o el aval que se necesita para liberar nuevos eventos transgénicos muchas veces hace estudios muy minuciosos sobre el efecto que tiene directamente sobre la salud humana el consumo de esos transgénicos, pero no tan minuciosos los análisis que se hacen en relación a los efectos ambientales. ¿Por qué? Porque son mucho más difíciles de realizar, y porque muchas veces no se tienen en cuenta algunos efectos colaterales, como decías vos antes. Por ejemplo, si hago un cultivo que sea resistente a la sequía, eso me va a permitir que ese cultivo se siembre en áreas donde hoy no se siembra. Y muchas veces no se tiene en consideración que esa posibilidad de cultivarlo en una región donde antes no se cultivaba va a implicar pérdida de biodiversidad en esos lugares nuevos. Por ejemplo, porque va a haber un desmonte para poner una soja o un trigo. O por ejemplo, porque voy a dejar de hacer las rotaciones de cultivo que hacía y voy a generar un monocultivo de lo que sea. Entonces hay un montón de cosas que pueden estar a favor y en contra. Algunos tienen más conocimiento y más herramientas y defienden más una posición u otra, y otra gente tiene una posición más ecologista, que tiene que ver más con las ideologías político-ambientales de cada uno, que también son súper respetables y que tal vez no tienen tanta base, sino que es más como deseos, necesidades o lo que sea. Digo, están las dos cosas. Nosotros, desde nuestro lugar, trabajamos desde el punto de vista ecológico. El ecologismo se encarga de como la parte más de movimientos sociopolíticos o sociales, o no sé cómo se diría, como sociopolítico ecológicos, tipo Greenpeace y todas esas organizaciones, no hacen ecología, hacen ecologismo, que es súper válido y defienden un montón de causas. Nosotros nos basamos en la ecología, que como vimos es una rama de la biología, es una ciencia. Entonces buscamos hechos que sostengan desde un punto de vista científico lo que estamos diciendo. Y en ese sentido sí, hay gran impacto ambiental, hay impacto sobre la salud en relación al mal uso de productos químicos asociados, no tanto a la transgénesis en sí. Y un poco lo que decíamos al principio de la clase, la transgénesis en sí misma es algo que ocurre en la naturaleza de forma natural. El problema es después cómo el hombre hace uso de eso. Y le puede sumar como un montón de otras aristas, la económica, por ejemplo. ¿Quién hace uso de esos réditos cuando se genera un cultivo transgénico? ¿Quién va a ser el dueño de esa semilla? ¿Quién va a ser el dueño del evento? ¿Uno puede ser dueño del material genético de una planta o de un animal? Bueno, ahí se empiezan a abrir como un montón de líneas que permiten como debates más amplios. Pero me parece que esas son como las grandes. ¿Me olvidé de alguna? Vi que había unos mensajes, pero no los leí. A ver, los voy leyendo.
Genial, gracias. De nada. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre esto? Que me haya olvidado yo. Yo puse lo de las semillas modificadas, las semillas transgénicas, que son modificadas por, grandes laboratorios en conjunto con grandes capitales, y esas semillas se patentan y ya no se pueden reproducir en cualquier lado o en cualquier ambiente o de cualquier forma, sino que, que tienen que tener... en el cultivo mismo tienen que tener ciertos aditivos que para los cuales se modificó para que crezca en cierto ambiente nada más. Y eso va en contra, de la soberanía alimentaria, de la semilla como bien universal, y la semilla sería también el alimento, ¿no? de toda la humanidad. Sí, por eso, ese es como, por un lado, la arista económica, ¿no? Como, ¿puede una empresa ser dueña de un material genético? ¿Está bien eso? ¿Por qué una empresa se lleva rédito? Los pueblos originarios que hicieron la selección de los primeros maíces, ¿se llevaron rédito por eso? Hoy por hoy el maíz que comemos viene de la selección de un montón de años que hicieron las poblaciones andinas. Viene Monsanto, agarra el maíz y le mete, no sé, alguna cosa y se lleva miles de cientos de millones de dólares. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Digo, son como un montón de cosas que van saliendo, ¿no? Y los frutos que no tienen semillas, eso es una modificación genética, ¿no? ¿O no? Como las naranjas sin semilla. Pero más de selección artificial, no de transgénesis. Ajá. ¿Y eso es para que lo comamos y no tengamos que escupir la semilla o porque no quieren compartir la semilla de cierta... No, es para que te sea más cómodo comerlo. No, ambas, porque en las plantas es para eso, para que no las puedas reproducir. No, pero el fin comercial es para que vos no lo tengas que escupir. Para que te sea no pueden venir peladas las naranjas, ¿no? Próximamente. El próximo árbol te sale jugo directamente. Hay supermercados que ya venden la bandejita con los gajos de mandarín. Mentira, ¿en serio? Sí, los odio. En bandeja de telgopor y con film. Sí. Pero se seca, estos chicos no lo compren, les pido por favor. Y te lo cobran aparte. Como si la naturaleza y la selección natural y todo hubiese hecho en vano la cáscara, ¿no? Luciana escribe por el chat, dice, profe, a mí lo que me preocupa fuertemente es que esa genética de esas semillas transgénicas contaminen los genes de las que se desarrollan de una selección natural. Por eso, como que haya transgénesis natural, decís, de ese transgen a otras especies. Eso hasta ahora nunca lo detectaron, nunca lo pudieron observar. Acuérdate que para que pase de un organismo a otro, ese organismo tiene que tener la capacidad de generar transgénesis. Y es muy difícil que eso se dé de planta a planta o de planta a animal. Casi siempre intervienen bacterias, como vimos hoy al principio, que tienen los plásmidos. Pero la información que ya está en el genoma de la planta, es difícil que el gen como que salga de la planta solito y se meta como en otra planta. Eso es lo que decís que te daría miedo que suceda. ¿Entendí bien la pregunta? Claro, porque es la bacteria la que puede hacer como una operación, ¿no? Dentro de la información genética. Exacto, lo que sucede como de forma natural en el ambiente siempre es mediado, o casi siempre es mediado por esta bacteria Agrobacterium que yo les mencionaba antes. No es que sucede de una planta a otra o de un animal a una planta. Eso es muy difícil que suceda en la naturaleza, pero sí es bien fácil que ocurra gracias a estas bacterias, que tienen esta capacidad de usar estos plásmidos para infectar a la planta y a través de esa infección enviar el transgen. Que después los humanos lo usan como eligiendo qué transgen envían. Pero si no, lo que pasa en la naturaleza muchas veces es ese intercambio de información de bacteria a planta. No, dice, me refiero a que el polen de esas plantas modificadas lleguen a esas otras que conservan los pueblos originarios campesinos. Ah, ok, que haya como una polinización cruzada con organismos no modificados. Eso, ok, eso hay varias cosas. Primero hay que ver si los organismos modificados generan
plantas que sean fértiles, porque muchas de esas plantas son estériles, adrede, un poco para que no puedas generar tus propias semillas, ¿sí? Un poco lo que decía Flor, ¿sí? Como que no puedes generar tus propias semillas ni guardártelas para la cosecha siguiente, sino que tenés que volver a comprarlas, entonces adrede las hacen que sean estériles, entonces no hay esa chance porque no hay chance ni siquiera que se crucen con ellas mismas. Y después, no sé cuán, de verdad, esto no lo sé, no sé cuán común es que existan cultivos transgénicos conviviendo con cultivos no modificados. Porque hoy por hoy, la mayoría de los cultivos que tenemos, o que se hacen a gran escala por lo menos, son transgénicos. Pienso en los grandes cultivos extensivos. Soja, maíz, trigo. Creo que se refiere a la pérdida de variabilidad genética. Porque como todo es monocultivo y de una misma especie, las otras que eran tradicionales o con diferentes variantes se van perdiendo porque se dejan de cultivar. Bueno, pero ahí se dejan de cultivar, el problema de vuelta no es por el polen y el cruzamiento. No, por eso te digo, claro, la pérdida de la variabilidad pasa porque hay especies que dejan de ser cultivadas y son reemplazadas por estas que tienen mayor rendimiento. Sí, eso sí. Igual hay bancos de germoplasma, que digo, me parece importante mencionarlo, creo que esto nunca lo hablamos. Hay bancos de germoplasma, por ejemplo, el INTA tiene un banco súper importante de germoplasma, donde se guardan ejemplares de un montón de líneas antiguas de, por ejemplo, maíz nativo del país. Y hay guardadas esas líneas de germoplasma que son de los pueblos originarios, ¿no? Se colectaron con permiso de los pueblos originarios hace varias décadas ya y se siguen guardando y se siguen como manteniendo. Entonces, no se pierde porque quedan en los bancos de germoplasma, pero sí es verdad que el monocultivo genera una pérdida de diversidad, no solamente porque hay variedades que no se cultivan, sino porque hay un montón de cadenas tróficas que se ven alteradas, ¿sí? Se ven alteradas, quiero decir, como in situ, no es como pierdo otros tipos de soja porque no los siembro, pierdo todo el resto de la biodiversidad que existía en ese lugar porque estoy levantando todo para solamente poner soja. Y además, no solamente pierdo biodiversidad vegetal o animal, sino que también pierdo biodiversidad de microorganismos en los suelos, porque voy a estar haciendo como si fuera una selección de bacterias que van a estar adaptadas a ese tipo de suelos, con ese tipo de cultivos, y me pierdo de todo el resto de bacterias que existían ahí, que como vimos son súper importantes. Por eso yo les decía, hay como toda una rama que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad o el impacto ambiental que genera el uso de organismos genéticos modificados, que es muy difícil de controlar y que esa es, como me parece, la gran pata floja que tiene la acreditación o la aprobación de cultivos transgénicos. Se hacen muchos estudios porque está como muy la lupa puesta en qué efecto le genera al ser humano y entonces se vuelven casi como seguros de consumir porque hay muchos estudios hechos al respecto, pero después, bueno, es un poco más laxa la visión que tienen sobre la evaluación del impacto ambiental. Hacen una evaluación, no voy a decir que no, sí, pero es bastante escasa desde mi punto de vista. Y creo que esa es como una de las cosas más fuertes a cuestionar. Nati, hay unas preguntas en el chat acerca de los TP. Creo que Lourdes y Darío. Bueno, no, ahora las miro. Repito lo que dije al principio de la clase. Acuérdense, hoy era el último día para entrar a los TPs. Antes de la clase me habían entregado 2. Entré en los grupos que faltan, que creo que eran 5 en total. Intento mirarlos esta semana y les aviso. La idea es que nadie pierda la materia por el TP. Entonces, si hay algo que está muy flojo, veremos. Si está como... Digo, la mayoría de los grupos no tenía como errores groseros. Era más cuestiones de formato, de ordenar la información y de completar algunas cosas. No eran como cosas muy groseras. Así que espero que se hayan entendido las correcciones que marqué para que puedan aprobarlo en esta entrega. Pero si no, arreglamos un día para o juntarnos y que veamos qué es lo que no se entiende y lo puedan corregir ahí. O me dicen como, nos olvidamos de corregir estas cosas y les pongo una última fecha de entrega para que lo corrijan. No creo que haga falta, pero si sucediera, lo vamos a intentar resolver. O sea, mi idea no es que nadie pierda la materia por no aprobar el TP. Me parece que todos los trabajos que leí estuvieron algunos súper interesantes
que sí tenían problemas como de estructura, de formato, no tanto de contenido. Entonces, es la primera vez que hacen un informe, era lógico que tuvieran que hacer correcciones, entonces no piensen que las correcciones, por ahí estaba, yo soy muy corregidora, entonces por ahí estaba todo rojo, pero las correcciones no eran de todo esto está mal, tipo, elimínenlo y vuelvan a hacerlo de cero, sino que eran más de intentar que el trabajo quede lo más prolijo posible, o lo más lindo posible, porque esto les sirve como para futuras experiencias. De hecho, les cuento, algo que nada que ver, pero para que vean el grado de insoportabilidad que manejo, que estoy corrigiendo una tesina de grado de una chica que se está por recibir de licenciada en biotecnología, y pobre se la estoy destruyendo casi. Digo, a ese nivel, como uno... Menos mal que no soy yo me quedo tranquila porque todavía no llegué a esa... De otra universidad. De otra universidad, pero me parece que es importante, malísima. Sí, Ay, no. Yo voy a pedir que no seas mi jurado, Nati. No, hay como varias opciones. Puedes como desaprobarlo, aprobarlo o aprobado con cambios. Le voy a hacer aprobado con cambios. No soy tan malísima. Pero digo, me parece que uno sigue aprendiendo todo el tiempo. Y que es difícil escribir un informe, es difícil. Una tesis es como un informe, pero mucho más grande. Entonces, hay muchas más chances de cometer errores. Y yo lo que quiero es que ustedes lleguen lo más preparados a ese momento, para que no les agarre a alguien como yo y les diga como, hace todos estos cambios en tu tesina. Que ya está, que no querés saber más nada, te querés recibir. Y bueno, ¿viste? Eso se ilusiona, te das un minuto y yo destruyo tesis en el mes, nada más. Es una tesina de grado. Sí, tenés un director y en muchos casos un codirector, pero bueno, depende de quién elijas o quién te toque, de director y codirector, en qué haga foco y en qué no, las visiones de cada docente. Dependen de un montón de cosas, qué sé yo. Me parece que como que hay que como quitarse, no por ustedes, lo digo en general, ¿no? Como quitarse eso de que las correcciones son algo malo. Al contrario, ¿no? Son como instancias de aprendizaje y existen todo el tiempo. De hecho, nosotros que hacemos cosas de ciencia, para publicar artículos en revista, tenemos que pasar por revisión por pares. Quiere decir que vos le mandás tu artículo a al menos 3 revisores y que te lo destruyen y te dicen como cambia esto, agrega esto, no sé qué, y te lo devuelven y vos decís como, oh no, hice todo mal. Lo mismo que ustedes. Pero después vos cambiás todo eso, lo entregás de vuelta y te dicen, bueno, está bien, o te dicen, no, volví a cambiar esto, qué sé yo, y cuando lo ves al final, el trabajo final, cómo queda, decís como, tenía razón este tipo, mirá qué lindo que quedó comparado con el inicial. Y me parece que se trata de eso, de superar el momento de frustración que te da como la evolución con todos los cambios. Y cuando ves el producto final decís como, bueno, estuvo bueno, aprendí un montón en el medio, no solamente trabajé los contenidos de la materia, sino que además, fue la primera vez que hice un informe, además trabajé en grupo y de forma colaborativa con mis compañeros, además pude fijar conceptos importantes que me van a servir para materias futuras, además voy a usar esto para el resto de la materia de la carrera que me van a pedir informes, y cuando me dedique a la vida profesional, y bueno, no es tan grave, es un informe. Bueno, no sé, ¿algo más? Ya me refiero al tema típico de Natalia. Listo, ahora que estoy hablando de pavadas.